Amigos televidentes, muy buenas noches. Estamos con ustedes como todos los martes en su programa Diálogos, programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y que lo que busca es propiciar una reflexión crítica sobre determinados temas de interés vinculados a pueblos originarios, interculturalidad, descolonización, siempre con la intención de alcanzar en el futuro como horizonte de sentido una sociedad intercultural, una sociedad donde se practique el diálogo intercultural. El día de hoy tenemos dos temas bastante especiales, singulares, que vamos a desarrollar en nuestros dos bloques, ¿no? En la primera parte vamos a hablar sobre el 28º Encuentro Internacional de Teología y Pastoral Andina, que se desarrolló en el Perú, y especialmente en Chucuito, y bueno, es un encuentro muy especial, ¿no? Que ya tiene ya, como bien lo digo, ¿no? 28º, son 28 encuentros, ¿no? Es una primera parte. Y en la segunda parte vamos a conversar de un tema bastante delicado, pero no por ser delicado sumamente, que tiene que tener mucho, debe promover mucho el interés público, ¿no? Que es la criminalización de la protesta y el hecho de que debemos estar atentos a esta intención bastante ya marcada del Estado peruano de criminalizar a quienes protestan en defensa de los derechos de los pueblos originarios, en defensa del territorio. Entonces estos dos temas vamos a conversar en este programa del día de hoy. Inmediatamente nuestra primera invitada sobre el encuentro de teología y pastoral andina, Amparo Alvarado. Ella es teóloga y bueno, el cordial saludo y las buenas noches. Buenas noches, Amparo. Bien, vamos a charlar sobre este encuentro internacional, 28º Encuentro Internacional de Pastoral Andina, de Teología y Pastoral Andina. ¿Y qué te parece si vemos un video que ha preparado el equipo de producción, un poco sintetizando el sentido de este evento? Vamos inmediatamente con el video. Con el objetivo de propiciar espacios de diálogo intercultural e interreligioso, del 3 al 7 de septiembre, la ciudad de Cajas Reales, Chucuito, fue sede del 28º Encuentro de Teología y Pastoral Andina, Sabidurías Ancestrales y Descolonización, evento de carácter internacional que se desarrolló con la participación de delegaciones de Bolivia, Argentina, Chile y Perú. Tenemos bastante expectativa que estos días estamos programando este encuentro sumamente importante para tocar estos temas muy importantes para la vida. Entonces yo pienso que están llegando la gente, los hermanos y las hermanas de Argentina, de Bolivia, de acá Perú mismo, de Yaguiri, de Sicuani, de la Prelatura de Juli, de Puno mismo, de acá de Chucuito, de diferentes lugares están llegando. Entonces estamos muy felices por recepcionar este encuentro, con los hermanos uno por uno están llegando. Yo estoy sumamente muy emocionado, pero alegre por haber recibido en esta oportunidad. Esta importante actividad fue organizada gracias al esfuerzo de la Delegación Peruana Andina Juli, Perú, con el respaldo de comunidades, parroquias y organizaciones, entre ellas la Acción Episcopal Adveniat y el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA Perú. Es muy bueno recordar nuestra cultura andina, cosmovisión andina, ¿no? Y nosotros, tanto como varones y mujeres, nos valoramos. Esa cultura nos ayuda bastante a vivir como una comunión armoniosa, junto con nuestra naturaleza y también con nuestros animales, con nuestros chakras, con todo, ¿no? Con toda la familia unida en las fiestas, celebraciones. Eso es lo que estamos reflexionando, no otra cosa reflexionamos, lo que vivimos. Es tiempo de manejar nuestras sabidurías, nuestros conocimientos, así como nos enseñaron nuestros abuelos. Durante los 5 días se realizaron diferentes actividades culturales y académicos, entre ellos destacar celebraciones rituales a la Pachamama, cambio de alferados, cacharpari, caminata al paisaje cultural de Molloco, distrito de Ácora, exposición de experiencias sobre saberes ancestrales en comunidades originarias, descolonización del ser, del poder y del saber, planteamiento de un camino cósmico político en referencia al discurso del Papa Francisco y diálogo intercultural. Son eventos muy interesantes,
Yo lo considero, digamos, espacio donde se puede dialogar, donde se puede también asentir muchas cosas, disentir. Yo creo que es un lugar que provoca la comunión, y esto hace que, bueno, uno tenga ganas de volver año tras año, ¿no?, a estos encuentros y llevarse justamente tesoros valiosos para poder entregarles también a las comunidades donde yo pertenezco. Este es nuestro tercer día ya, y ayer fue una jornada muy intensa. Y yo lo podría resumir con esta palabra: hay que seguir reaprendiendo. ¿Y esto qué significa? Significa que hay que volver a reconocer lo que hay de bueno en nuestras culturas, hay que volver a redescubrir toda la sabiduría que lleva estos pueblos andinos. Y el propósito es que nos sirva para el presente y que nos proyecte hacia el futuro. En una palabra, queremos seguir siendo andinos, pero abiertos al mundo, abiertos a la globalización, pero con muchas raíces, con raíces que tienen sentido. Para propiciar el diálogo intercultural, las temáticas se trabajaron a nivel de mesas, grupos, sociodramas y plenarios. Deseo una felicidad para este pueblo y para otros. Y también creo que he participado con mi pequeña sabiduría y conocimiento que tengo durante tantos años de lucha por unos derechos de rescate territorial y también el rescate de la medicina natural. Y también otros eventos importantes que son de salud y atención a la comunidad y a cualquier otro pueblo. El evento contó con la participación de destacadas personalidades vinculadas a la teología andina, entre ellos Diego Irarrázaval de Chile, Javier Lajo de Perú, José Barrero de Bolivia, Cristina Herencia de Perú, Sofía Chipana de Bolivia, Christine Perrier de Estados Unidos, David Limo de Perú, Víctor Lazo de Perú, y entre otras personalidades de renombre nacional e internacional, quienes se hicieron a cargo de la moderación de los equipos de trabajo y las conferencias. Si nosotros recordamos esa alternativa al ser occidental, entonces habremos cumplido la misión de descolonizarnos. ¿Por qué? Porque simplemente vamos a utilizar al ser como concepto occidental de la forma como nosotros, nuestra voluntad soberana, andino-amazónica, va a poder usar ese concepto. Me parece muy, muy importante en estos tiempos que estamos viviendo, y este espacio es un espacio de construcción de este diálogo interreligioso e intercultural para construir un mundo mejor, donde justamente, como se ha venido diciendo, los pueblos andinos tienen mucho para aportar para su propio pueblo y para el mundo entero. La descolonización yo creo que es un punto de partida, ¿no? Es un punto de partida para un poco de despejarnos, ¿no?, de desenmascararnos. Quizás hasta el momento hemos caminado un poco enmascarados, solo con algo ajeno que no es a lo nuestro. Descolonizar yo creo que tampoco es simplemente quitarnos aquellos que hemos aprendido, sino es que un poquito desaprender aquello, despojarse de aquello que no construye nuestra vida o con lo que no fortalece la vida en sí, ¿no? En su conjunto estamos hablando, no solo del humano, sino también de los otros seres que nos ayudan a realizarnos como personas, ayudan en construir de la vida. Cabe indicar que el próximo encuentro de teología y pastoral andina se llevará a cabo en el hermano país de Argentina. Bien, hemos visto este informe preparado por los compañeros del equipo de producción sobre el 28º Encuentro Internacional de Teología y Pastoral Andina, ¿no?, que desarrolló un tema bastante especial, ¿no?, y como hemos visto un poco las participaciones de algunos de los miembros participantes de este evento. Pero bueno, vamos a conversar con Amparo sobre el evento, ¿no? El evento, quizás sería bueno comenzar un poco explicando por qué es importante
ambas cosas, ¿no? Los encuentros de teología y pastoral andina y particularmente el tema que se desarrolló en esta ocasión. Bien, yo es la segunda vez que participo. Estoy aprendiendo, estoy descubriendo, ¿no? Y a mí me impacta mucho la fuerza que tiene el sur andino de Perú y en Bolivia y en Argentina, y la gente que está presente tratando de recuperar nuestras culturas andinas. La manera como se vive, yo teóloga de repente imbuida de una sabiduría occidental, ¿no? Donde podía tener argumentos, reflexiones dogmáticas, etc. Aquí se te viene abajo porque la gente lo que quiere es vivir a Dios más que pensar a Dios, ¿no? Y esto, justamente con esa finalidad, este encuentro ha querido recoger por qué le llamamos teología andina, ¿no? Porque ahí dentro de la misma cultura, de la misma historia, de la memoria del pueblo, hay una sabiduría que tiene a Dios y al mundo y a los seres humanos como una unidad integrada, y que el mundo occidental se ha ocupado en dividirla, separarla, ¿no? Individualizarla. Entonces es muy importante reflexionar, profundizar en eso, para que todos y todas que participamos en ello pues nos sintamos más firmes, ¿no? En esa identidad. Claro, eso que marcas tú es muy importante, ¿no? Esa diferencia entre, diferencia que es un poco diferencia de matriz cultural, ¿no? Así es. De la occidental un poco más separadora, sí, y la andina que es mucho más integradora, ¿no? El tema que desarrollaron ahora en este encuentro fue de sabidurías ancestrales. Bueno, ¿y cómo fue la metodología, la mecánica del evento? Porque por lo que se ve ha sido un evento con el tiempo bien ajustado, ¿no? Sí, muy intenso, sí. Bueno, nuestra metodología, que creo que todos los años es igual, digamos, partimos de un ver, de una realidad, después juzgar y actuar, ¿no? Entonces, en este tema, en el ver hemos recogido experiencias, por ejemplo, en Argentina han compartido profesores cómo están rescatando, no solo rescatando, sino extendiendo las culturas ancestrales desde la educación, desde una experiencia de una escuela alternativa. No, luego también otro hermano argentino, Saturnino, que aparece en el video, compartió sus sabidurías de medicinas ancestrales que lo están extendiendo y lo están compartiendo en gran cantidad. Y desde el Perú, Rubén Sarasa, un yatiri, nos compartió la experiencia de su comunidad Capac, que trata de no vincular con ninguna otra religión, mejor dicho, y rescatar todos esos valores desde los abuelos, porque ellos buscan la sabiduría de los abuelos, no de los libros, ¿no? Y tratan de mantenerlo, vivirlo, celebrarlo a través de los ritos y de todas estas experiencias culturales y rituales, ¿no? Claro, por lo que se ve, ha habido diferentes digamos, exposiciones bastante interesantes, ¿no? Sí. Y bueno, y por un lado está lo del manejo de sabidurías ancestrales, el ejemplo que tú pones, ¿no? De esta recuperación de la sabiduría ancestral, alejado de toda contaminación, digamos, cultural, pero más desde lo auténtico. Pero por un lado era sabidurías ancestrales, pero también otro tema es el de descolonización. Ese otro tema también hubo algunas exposiciones interesantes que podrías contarnos. Sí, justamente, ¿no? Esta parte del ver vimos las experiencias y luego en la segunda parte, para el juzgar, quisimos iluminarnos con reflexiones de personas de aquí, de nuestra zona, que nos planteen qué es descolonización del ser, del saber, del poder, ¿no? Para poder contrastar estas experiencias, si están mezcladas o no, si están manteniendo o no, y fue muy interesante, porque fue muy intenso, dicho sea de paso. Por ejemplo, a mí me impactó la experiencia de Cristina Herencia en Arequipa. Ella nos compartió desde su estudio doctoral, de su investigación doctoral, cómo han descubierto toda una sabiduría de cómo la familia andina educa a sus hijos, que no lo ha recibido del occidental, sino que es propia.
Y en cada situación, si están en un pueblo joven, si están en la ciudad, si están en su propio campo, cómo se manifiesta y se mantiene y lo valoran. Yo me he quedado impactada con eso, ¿no? Y luego cuando Javier Lajo nos imponía que el ser andino, la filosofía andina, no es ese ser pensante que tanto los griegos nos han querido, ¿no?, imponer, sino más bien sentipensante, un ser humano que está imbuido dentro de todo el mundo, o sea, el cosmos no es ahí aisladito, cuando piensa existe, ¿no? Eso claro, me ha impresionado. ¿Cómo es el sentipensamiento, no? Ajá. Que creo que hay un autor colombiano, Fals Borda, creo que quien lo propone. Ah, sí. Y bueno, esa es una de las grandes diferencias con la sabiduría occidental, ¿no? Más acartonada, más racional, ¿no? Entonces han combinado esos dos elementos de las sabidurías ancestrales y la descolonización. Pero tú muy bien decías, ¿no? Está un poco este estilo de reflexión, de ver, juzgar y actuar. Sí. Se han visto las experiencias, se han evaluado, se han juzgado, y luego también hay una invitación a la acción, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo va esa invitación a la acción? Sí, la empezamos con David Limo, que ya no me acuerdo a la comunidad que pertenece, es una internacional también, que tiene muchas experiencias que ya están haciendo esa interculturalidad, ¿no? Que nuestra idea del actuar era que no podemos obviar que estamos en un mundo occidental, lisado, pero tampoco queremos abandonar nuestras sabidurías ancestrales. Y le hemos llamado sabidurías y no saberes, para que no se quede solo en el nivel del saber, ¿no? Sabidurías implica más, ¿no? Implica todo. Entonces, queríamos sostener, mantener, identificarnos, fortalecer, pero también saber que estamos en un mundo occidentalizado y tenemos que dialogar con ese mundo, ¿no? Entonces, David Limo nos contó muchas experiencias de que ya está haciendo esa interculturalidad, y también al nivel de grupos de países intentamos reflexionar qué nos toca ahora para poder, manteniendo, aportando, fortaleciendo nuestras sabidurías, ir también aportando a este mundo occidental, ¿no? Claro, eso es un punto importante, ¿no? El hecho de saber reconocer de que estamos en un mundo occidental, globalizado, ¿no? Y con bastante presencia de lo colonial. Bueno, y un poco con respecto al próximo evento, digamos al 29º, ya han previsto ustedes hacia dónde se va a orientar, qué objetivos va a tener el próximo evento. Queda una comisión para trabajar eso. Hemos sugerido temas desde los diferentes países. Creo que la tónica era mantener este mismo tema, profundizarlo, continuar un poco, reforzando algunos aspectos, de repente que no sean esta vez ha sido como muy cargado y nos hemos quedado con ganas de seguir, ¿no?, poniéndole más fuerza. Entonces tal vez se continúe. Eso queda una comisión que luego ya de reunirse se va a fijar, o sea, todavía no se ha... Claro, sería interesante, ¿no? Sí, continuar, digamos, con la reflexión de eso hecho, que ha quedado, como tú dices, con el tiempo muy apretado. Sí, ¿no? sí. Pues seguir reflexionando sobre sabidurías ancestrales y descolonización. Y bueno, y como tú mencionas, ¿no? En realidad cada vez hay un mayor número de experiencias, ¿no? Sí, vinculadas increíble. A la interculturalidad, la descolonización, la recuperación del saber ancestral, ¿no? Solo que a veces no están muy visibilizadas, ¿no? Exactamente. En este mundo tan mediático no se visibilizan estas experiencias que muchas de ellas son muy ricas. Muchísima. Tal vez el reto también está en que ya no sean llamadas ancestrales, ¿no? Sino presentes, actuales. Claro, ¿no? sí, porque el decía ancestral sí, es como si que lo recordamos, ¿no? Lo valoramos, como que sacamos del museo, ¿no? Algo, sino que sigue vivo. Y que es más, no solo sigue vivo, sino que puede y debe aportar algo a nuestra convivencia, a nuestra cultura actual, ¿no? Hay experiencias muy bonitas que tampoco se ha tenido tiempo de compartir. Yo sé, por ejemplo, que hay un muchacho en Arequipa que está haciendo una investigación sobre la matemática quechua. Imagínate, ¿no? Es una cosa maravillosa que se podría aportar ya a la educación. Claro. Y en vez de estar siguiendo un esquema occidental, podríamos estar trabajando eso. Claro, lo que tú dices es importante, ¿no? Porque no es que la sabiduría ancestral ya fue, ¿no? Sino está permanentemente vigente, ¿no? Exacto. La vigencia, digamos, de la sabiduría ancestral.
y que se constituye en una, bueno, como algunos sostienen, ¿no? Las culturas originarias son depositarias de la reserva moral, digamos, de la humanidad, ¿no? Porque hay mucho por ofrecer como solución a los problemas, ¿no? Que vivimos en este mundo. Sí, solución, y de repente también un reto para muchos campos. Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes andinos y que llegan a la universidad, es una frustración ver cómo se les juzga de que no son inteligentes, no saben razonar, no saben comprender un texto, pero porque no se ha tenido en cuenta los idiomas nativos, que es otra forma de comprender la vida, otra manera de procesar las cosas, un conocimiento concreto, simbólico, y pasarlo a un abstracto y lógico a veces es traumante, ¿no? Yo creo que hay muchos retos desde ese aspecto. Sí. Bueno, eso que acabas de mencionar, el último, es muy importante, ¿no? Porque muchas veces la universidad o la educación en general se constituye en un aparato de, digamos, de corte, ruptura, destrucción de esos saberes, ¿no? Como mencionaba Lajo, ¿no? Esos saberes sentipensantes, ¿no? Sí. Se van amoldando hacia un saber más racional, ¿no? Y bueno, ese es un desafío, ¿no? Es un desafío. Bien, quizás una reflexión final sobre el evento, el horizonte que se les presenta en estas reflexiones. Sí, no sé, un llamado a los cristianos y cristianas de todo Puno y de todo el sur andino, que ojalá también desde sus propios espacios intenten hacer esta experiencia de diálogo intercultural, interreligioso, y que rescatemos esta cultura andina que tiene muchos valores, muchos principios que pueden ayudar a planificar la vida. Muy bien, muchísimas gracias, Amparo, por habernos contado un poco cómo fue el evento, los alcances de este evento, que ojalá que sigan la comisión que tú dices, ojalá decida que se siga profundizando esta temática, ¿no? Porque es una temática vigente y de importancia como propuesta inclusive, ¿no? No solamente de reflexión, sino como propuesta política, social, en varios terrenos, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias, Amparo. Ha sido Amparo Alvarado, teóloga, conversando un poco sobre este 28º Encuentro Internacional de Pastoral Andina y Teología Andina, Teología y Pastoral Andina. Bien, hacemos una pausa y luego de la pausa vamos a conversar con Thomas McNorach sobre la criminalización de la protesta. Este tema sensible, muy sensible, ¿no? Existe como un sentido común de que hay que criminalizar a la protesta, cuando en realidad el sentido común debe ser al revés, ¿no? No podemos criminalizar a los defensores de la tierra. Pausa y retornamos. Bien, nuevamente con ustedes, luego de la pausa, seguimos con Diálogos, programa producido por IDECA. Y como decíamos, en la primera parte hemos hablado un poco sobre el encuentro de teología andina y pastoral andina, y ahora vamos a conversar sobre la criminalización de la protesta, para lo cual tenemos un invitado especial. Se trata de Thomas McNorach, él es del Centro para la Democracia, del Democracy Center, ¿no? Y vamos a charlar un poco sobre este interesante tema, porque se ha presentado un manifiesto público internacional firmado por 131 instituciones, organizaciones, solicitando, planteando, exigiendo un alto a la criminalización de la protesta social. Que bueno, como lo decía antes de entrar a la pausa, ¿no? Existe un sentido común medio establecido de que, bueno, pues hay que criminalizar a los protestantes, ¿no? A los que protestan, cuando en realidad la situación debe ser inversa, ¿no? Bueno, pero con Thomas vamos a conversar de eso. Thomas, muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Thomas, el equipo de producción, como siempre con cada tema prepara un video, un resumen, un informe, y bueno, tenemos este video con algunas intervenciones que hubo en la conferencia de prensa que se dio sobre este importante manifiesto público internacional. Vamos con estas intervenciones que están grabadas. Hermanos de la prensa, hermanos que han organizado este pronunciamiento, los hermanos de Derechos Humanos y Medio Ambiente. Es indignante en mi caso, por ejemplo,
aparte que nosotros hemos sido adjetivados de todo, radicales, antimineras, antisistema, antidesarrollo, hasta los hermanos de Huacuyani nos decían, ¿qué tienen que ver ustedes de Quetuyo? Nosotros buscamos el desarrollo, el progreso de Huacuyani, decía, ¿cómo es que esta empresa ha dividido familias, ha destruido familias, ha dividido comunidades, ha dividido distritos, pueblos? Entonces, por lo menos nosotros de los 18 procesados, gracias a Dios, gracias a los hermanos de la defensa técnica de los hermanos abogados, hemos sido absueltos, pero el hermano Walter Adoviri queda pues así como hemos escuchado a su padre. Pero lo más repudiable que tiene esta sentencia, que sale de aquí del Poder Judicial de Puno, es la negación de la identidad. Nosotros en el Instituto de Estudios y Culturas Andinas, en IDECA, fortalecemos mucho el tema de la identidad, trabajamos mucho el tema de la identidad, y no lo trabajamos puertas adentro, lo trabajamos con los pueblos. Y los pueblos nos enseñan día a día la importancia de lo que es tener identidad. Pero ¿qué dice esta sentencia? Para poder, voy a ser breve aquí, les explico para que sea más claro. El convenio 169 prohíbe aplicar una pena de cárcel a un originario que ha defendido su territorio. Artículo 10.2. El juzgado, para poder eludir esta norma y diciéndolo con nombre y apellido, dijo: no voy a aplicar el artículo 10.2 del convenio 169 porque el señor Walter Adoviri no es indígena. No es indígena porque estudió en la universidad. No es indígena porque se viste con saco y corbata. No es indígena porque usa celular. ¿Y dónde queda la identidad, la autoidentificación de las personas, como dice el convenio 169? O sea, lo que me acaba de enseñar el Poder Judicial, lamentablemente, es que si soy originario, mi hijo no debe estudiar. Es una vergüenza. Y eso no se hace. Bueno, fueron algunas intervenciones de la conferencia de prensa de presentación de este manifiesto público internacional de alto a la criminalización de la protesta. Pero bueno, vamos a comenzar con Tomás sobre este manifiesto público internacional. Quizás comenzar por ahí, ¿no? O sea, ¿cuál es la importancia que tiene lanzar un manifiesto público internacional en el cual se marque, se señale el alto a la criminalización de la protesta? Sí, o sea, el manifiesto es un intento de visibilizar, en este caso, la criminalización en el caso del aymarazo, ¿no? Que ocurrió aquí en la región de Puno. Entonces lo que busca muchas veces, vamos a hablar un poco más de detalle de qué es eso de la criminalización, qué formas toma, sus diferentes facetas y manifestaciones, pero muchas veces lo que busca es marginalizar y invisibilizar a personas afectadas, ¿no? En este caso por proyectos extractivos, proyectos de este tipo. Entonces lo que buscaba el manifiesto internacional era visibilizar un caso emblemático que muestra una serie de dinámicas que se repiten, que se están repitiendo, no solo en todo el Perú, sino en toda la región, en toda Latinoamérica. Entonces el manifiesto busca visibilizar el caso como un caso emblemático de criminalización, y al mismo tiempo hay el tema de todas las personas enjuiciadas. En el caso del aymarazo hay una persona que todavía tiene un juicio pendiente, ¿no? Que es el Walter Adoviri, y la audiencia en la Corte Suprema de su casación es el lunes 17 de septiembre, ¿no? Entonces, el manifiesto público internacional busca también, tiene una serie de solicitudes en relación a este caso. Entonces, tiene una solicitud a la Corte Suprema de Justicia
tenía una solicitud al gobierno peruano y también a las empresas mineras y la empresa específica involucrada en este caso era una minera canadiense que se llama Bear Creek. Entonces los mensajes, o sea, se puede leer más a detalle en el manifiesto, pero básicamente se resume en que se respete los derechos de los pueblos indígenas y campesinos respecto a, sobre todo respecto a proyectos extractivos en sus territorios, que se respeten las decisiones que toman frente a esos proyectos y que se deje de criminalizar a sus voceros y representantes. Entonces, eso es lo que busca el manifiesto, es visibilizar este caso del aymarazo y tratar de tener un impacto en un caso concreto que desde nuestra perspectiva representa antecedentes legales muy peligrosos para el resto de las comunidades y organizaciones que levantan la voz para defender sus territorios. Claro, eso último que acabas de decir es interesante porque de confirmarse, van a entrar en proceso de casación, es cierto, pero de confirmarse esta sentencia es realmente una alerta roja, ¿no? Es una alerta muy fuerte porque estaríamos hablando de que se estaría institucionalizando la criminalización de protestas sociales, ¿no? Porque las protestas sociales no son actos delincuenciales, ¿no? Las protestas sociales son verdaderamente actos de reivindicación, de reclamo de derechos, de defensa de la tierra, defensa del territorio, defensa de derechos indígenas. O sea, hay la protesta sobre esto y bueno, se va a criminalizar. Sería realmente un antecedente nefasto y tal como lo mencionas, hay un contexto latinoamericano en el cual la presencia de las empresas extractivas que trabajan un poco en combinación con los estados nacionales es bastante peligroso, ¿no? Sí, y en este caso, o sea, lo que se está buscando criminalizar en el caso del aymarazo a los voceros y representantes de las comunidades, ¿no? Pero lo que se ha hecho es, se está usando figuras penales que están siendo como distorsionados y tergiversados. Entonces, lo que estamos viendo, y eso es una tendencia, ¿no? en todo el país y en el resto de la región, donde se está usando figuras legales como la extorsión agravada, ¿no? Si tú participas en una manifestación, en una protesta social, y por querer lograr un cambio, o sea, eso ahora se está tergiversando y se está presentando como un intento de extorsionar a las instituciones del Estado. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Organizaciones sociales que están siendo presentadas como organizaciones montadas para delinquir, para fines ilícitos. Entonces, lo que más nos preocupa... Entonces, eso es una perversión de la ley, en realidad. Se está distorsionando, se está pervirtiendo y bueno, está a los ojos de todos los días, ¿no? O sea, digamos eso que tú dices, ¿no? Que el que protesta se constituye en un extorsionador, ¿no? Está extorsionando, o sea, el débil está extorsionando al grande, ¿no? O sea, exactamente, y esas figuras legales, o sea, hemos hablado del sentido común, ¿no? Y esas figuras legales en el pasado estaban asociados al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo, a crímenes de lesa humanidad, o sea, y en el caso de Walter Adubiri en particular, o sea, no es tanto la figura de Walter Adubiri, o sea, y eso sé que eso es un tema polémico en este momento, es lo que representa el caso, ¿no? Que se podría sentar dos antecedentes legales. Uno es el tema que se habló en la presentación, de eso de negar su identidad indígena. Entonces, por tener formación universitaria y por su manera de vivir, o sea, una serie de cosas, o sea, se le está negando su identidad indígena. Eso
de un lado. Entonces, y del otro, se está usando una figura legal que se llama autoría inmediata. Entonces es como su grado de participación en los supuestos delitos, ¿no? Entonces, lo que esa autoría inmediata significa es que tú has manipulado a otras personas contra su voluntad a cometer delitos. Y esta figura legal en Perú, en el contexto peruano, ha sido usado en el pasado para condenar a Abimel Guzmán y por terrorismo contra el Estado y también en los procesos en contra de Alberto Fujimori, entonces, por crímenes de lesa humanidad. Entonces, eso es como la historia, el uso histórico de esta figura legal. Y ahora, en este caso, y hay otros casos también donde figuras legales parecidas están siendo usados en casos de juicios en contra de voceros y representantes de pueblos indígenas y campesinos. Entonces, eso es lo que más nos preocupa, ¿no? Así es. O sea, no es el caso de Walter Adubiri en sí, sino, o sea, es la tendencia de criminalización, la tergiversización, perdón, Sí. de esas figuras legales para enjuiciar a dirigentes y líderes y restringir sus derechos a la protesta social, a la movilización y a la libre expresión, ¿no? Así es. Bien, vamos a seguir charlando sobre el tema. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a seguir conversando sobre criminalización de la protesta y esa parte interesante, ¿no? De cómo se está pervirtiendo la legislación o la ley de tal manera que aparecen unas figuras monstruosas, ¿no? Como las que acaba de mencionar Tomás, que en realidad son monstruosidades jurídicas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir conversando. Una pausa y retornamos. Bien, estamos conversando con Thomas McDonagh. Él es del Centro para la Democracia. Es una de las instituciones firmantes, una de las 131 instituciones, organizaciones firmantes del Manifiesto Público Internacional de Alto a la Criminalización de la Protesta. O sea, hay que puntualizar eso. Son 131 organizaciones, entre organizaciones de diverso índole, que ha presentado este manifiesto público internacional, que algunos podrían pensar que es una especie de respaldo a la figura de Walter Adubiri. No es así, es un problema que va mucho más allá, es la criminalización de la protesta, independientemente de que sea Walter Adubiri, Perico Pérez, en fin, es cómo se está instrumentando todo un andamiaje de criminalizar a quien protesta por razones de defensa de derechos, defensa de los pueblos originarios, etc. Tomás, mencionabas el hecho, en la última parte donde nos quedamos, de algunas perversiones de la legislación, ¿no? Que se comienzan a utilizar, ¿no? Como herramientas con fines especiales. Pero yo tengo la sensación que detrás de todo eso hay siempre la figura de poderes ocultos, ¿no? Que están detrás, ¿no? O sea, no puedo creerme el hecho de que es una cosa tan solamente legal, ¿no? Hay detrás fuerzas grises, poderes fácticos que alimentan y aceitan un poco estas formas jurídicas, ¿no? Claro, y eso es lo que tenemos que tener muy claro, de que no es criminalizar por criminalizar, la criminalización tiene un fin, y en estos casos, en Perú, en el resto de la región, la mayoría del tiempo ese fin es limitar los derechos de las comunidades, de los pueblos indígenas y campesinos, para facilitar la extracción de recursos naturales, mayormente por parte de empresas multinacionales. Entonces, y toma
múltiples formas, ¿no? La criminalización. Entonces estamos hablando aquí de una forma, que es la forma legal, ¿no? De los juicios y el creciente uso de juicios en contra de voceros y representantes de pueblos indígenas y campesinos. Eso es como la parte legal, pero hay que ver la criminalización en todas sus facetas. Y otras de las facetas es entonces el tema de la estigmatización, ¿no? Y de usar los medios de comunicación, las redes, etcétera, de llamar a personas que participan en protestas que se organizan, antidesarrollo, terroristas incluso. Antimodelo, incluso terroristas ambientales. Entonces, y eso es muy peligroso, porque lo que estamos viendo ahí es que eso es como un paso previo a actos de violencia, muchas veces, ¿no? Porque se va estigmatizando a una persona tanto que lo que se va, en la práctica lo que va pasando es que se está preparando el terreno para atacarle de alguna forma. Entonces esos ataques pueden ser por juicios legales, pero muchas veces también es violencia, hay muchos asesinatos de personas involucradas en protestas sociales. Entonces la criminalización hay que verlo en todas esas facetas, ¿no? Desde las leyes que se está modificando, cambiando, manipulando para poder enjuiciar a voceros y representantes de comunidades, hasta la estigmatización en el debate público, en los medios de comunicación, y un tema que es muy fuerte actualmente aquí en el sur andino es el tema de los estados de emergencia, ¿no? Donde se limita los derechos de los pobladores de las comunidades afectadas netamente para poder facilitar la extracción de los recursos naturales. Y en esos estados de emergencia lo que está pasando también es que se llega a niveles de coerción y violencia por parte de la fuerza pública. Entonces hay estadísticas bastante alarmantes del número de muertos de personas participando en protestas sociales por parte de la fuerza pública, ¿no? Entonces, la criminalización de la protesta tiene todas esas facetas y al mismo tiempo no afecta a todos por igual, ¿no? Y eso es otra tendencia que estamos viendo, de que muchas veces son pueblos ya marginalizados, ya discriminados de otras formas, que son los primeros en ser criminalizados, ¿no? No es casual que son comunidades indígenas, no es casual que son comunidades campesinas, no es casual que muchas veces a las mujeres les afecta más, todas esas otras formas, ¿no? De estigmatización, etc. Entonces, lo que el manifiesto también busca es visibilizar ese tema, ¿no? Como un tema urgente a tocar en el debate público, y con un elemento, estamos viendo esos diferentes tipos de criminalización, no solo en Perú, sino en el resto de la región, y un punto en común siempre es el rol de las empresas multinacionales, y eso es queda un poco de un lado del debate muchas veces, ¿no? Tienen un rol muy importante en incidir en la política, en incidir en la prensa, en incidir, son fuerzas económicas muy importantes a nivel nacional y a nivel internacional. Creo que de los últimos estudios que vemos, de las 100 economías más grandes del mundo, 45 no son países, son empresas multinacionales. Entonces, de las 100 entidades económicas más grandes del planeta, casi la mitad son empresas multinacionales. Entonces, para entender un poco el poder, ¿no?, que han logrado acumular estas empresas y su capacidad de incidir en nuestros países
en estos casos. Entonces, uno de los temas que hemos tocado hoy día, cuando hemos lanzado el manifiesto internacional, era de que, o sea, eso es una alianza muy interesante, ¿no?, entre comunidades locales y organizaciones que les apoyan, y como la sociedad civil internacional. Entonces eso es una alianza local, internacional, interesante, ¿no? Sobre todo cuando el Estado está tan involucrado, cómplice muchas veces en esas dinámicas, ¿no? Entonces tenemos que, o sea, esas alianzas van a seguir siendo importantes hacia el futuro, y caso por caso, o sea, dar la batalla en los territorios, pero al mismo tiempo ese tema más estructural de las empresas multinacionales, su poder, etcétera, también tenemos que tener muy presente que sin que eso cambie nada va a cambiar. Y de aquí un mes en Ginebra, en Suiza, en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se está empezando a construir una propuesta para un marco vinculante para las empresas multinacionales en cuanto a sus impactos en los derechos humanos. Entonces ese es un proceso que está ya 3 años en la marcha, y hay mucha resistencia de parte de los países, muchas veces de los países del norte, de donde vienen las empresas, la mayoría de las empresas, están limitando, están resistiendo a que se logre un marco legal vinculante para las empresas, porque no hay en este momento. O sea, lo que hay es todo un marco legal de tratados de libre comercio, tratados de inversión, que en teoría busca atraer la inversión, pero lo que termina haciendo muchas veces es facilitar a que las empresas demandan a los países, y eso hemos visto en este caso del aymarazo también, ¿no? Claro. Entonces hay una arquitectura legal internacional que protege a las empresas, ¿no? Sus inversiones, sus derechos como inversor, etc. Pero del otro lado, cuando abusan de los derechos humanos, cuando se meten en conflictos o causan conflictos locales, o dañan a las comunidades, el tejido social de toda una comunidad, que es muchas veces el impacto más lamentable de estos conflictos. Se divide, se genera toda esa división y conflicto adentro de las comunidades. Cuando pase eso, no hay un marco legal vinculante para las empresas. Entonces eso es otra frente de batalla, digamos, hacia adelante a nivel internacional, ¿no? Claro, un frente de batalla, como tú dices, importantísimo, ¿no? Porque las empresas transnacionales o multinacionales propiamente se están cada vez apoderando más del poder político, incluso de las naciones, ¿no? O sea, los estados nacionales, el ejemplo que tú graficas es muy interesante, ¿no? Entre estados nacionales y transnacionales, las multinacionales terminan siendo pues mucho más grandes que estados nacionales, ¿no? Y tienen mucho más poder, ¿no? Exacto. Y son al final los sujetos que están detrás verdaderamente de todo esto, ¿no? No es un Estado en realidad, hay un poder fuerte que está detrás, que es el que empuja esa dinámica, ¿no? Bueno, en realidad un tema fascinante y preocupante más que todo, y esperemos que este manifiesto público internacional, firmado por más de 131 organizaciones, con la finalidad de poner un alto a la criminalización de la protesta, lleguen a un buen puerto, ¿no? Y bueno, y lo último que acabas de mencionar, ¿no? Eso que va a haber en Ginebra, ¿no? De estas normas vinculantes con la finalidad de ponerle candados también a las multinacionales, ¿no? Que bueno, como tú dices, va a ser eso sí es un campo de batalla mucho más complicado, ¿no? Ahí sí son intereses mucho más grandes, ¿no? Bien, Tomás, muchísimas gracias por tu presencia. Espero que podamos charlar en otra ocasión más.
creo que tú operas en Bolivia, ¿no es cierto? Sí. Estás retornando, pero bueno, era Tomás porque es uno de el Centro para la Democracia es una de las instituciones que ha firmado este Manifiesto Público Internacional. Manifiesto Público Internacional que también IDECA lo ha firmado, ¿no? Y otras organizaciones más como la Coordinadora de Derechos Humanos, Duma, en fin. Bueno, estamos hablando de 131 organizaciones. Así es que detrás de lo que aparentemente unos dicen, ¿no?, que es respaldar a Dubiri, no es respaldar a Dubiri, es la defensa de los derechos y cómo se ha criminalizado la protesta, ¿no? Hay cosas que están detrás, ¿no?, más allá de estas apariencias que, como bien mencionaba Tomás, se estigmatiza, ¿no?, a determinadas figuras, a determinados políticos, como si solamente, ahora que se vienen las elecciones regionales, ¿no?, se piensa que Walter Dubiri es una persona que solamente es un agitador, un rebelde, etc. Y eso es lo que mencionaba Tomás, ¿no?, cómo se estigmatiza a determinados personajes, ¿no? Bueno, y eso lo hacen los medios de comunicación, dicho sea de paso, y eso lo hacen los periodistas, ¿no? Bien, bueno, es un tema preocupante y debatible y que seguramente vamos a seguir charlando. Bien, de esta manera llegamos al punto final de la edición del día de hoy, sin antes recordar que mañana a las 9:30 en nuestro programa Hablemos de Nuestro Mundo en Radio Pachamama a las 9:30 vamos a charlar también de este tema tan importante que hemos desarrollado el día de hoy. De mi parte, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.